Rap Ràdio presenta Connexió Mèxic. Agraïm molt a l'audiència que ens acompanya cada dijous en aquesta emissió de Connexió Mèxic. També dono una càlida benvinguda al nostre col·laborador, en Leonardo Alvarado, que hi és amb nosaltres una vegada més amb la seva experiència, anàlisi i entusiasme. I per descomptat, un especial agraïment i benvinguda al nostre convidat d'avui, en Luis Rius, amb qui conversem sobre les jornades per la memòria democràtica de l'exili republicà organitzades per l'Ateneu Espanyol de Mèxic, el Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, l'Ateneu de Madrid, la Universitat de València, l'Ambaixada de Mèxic a Espanya, l'Institut Cultural de Mèxic a Espanya, la Casa de Mèxic a Espanya i la Casa d'Amèrica. I ara sí, si us sembla bé, anem ja amb el bloc d'actualitat. El bloc d'actualitat. Connexió, el fil que et connecta amb Catalunya. Leonardo, un plaer retrobar-nos en aquesta emissió de Conexión Mèxic. Hola Miriam, qué gusto estar aquí de nuevo en tu programa y con este gran invitado que tenemos afortunadamente con frecuencia, al querido Luis Ríos, y con el equipo de RAF. Y bueno, quiero empezar citando unas reflexiones que encontré en un artículo de Alexander Dugin. Para quien no sepa, Alexander Dugin es un filósofo, analista geopolítico que ha sido muy influyente, vamos a decirlo así, del otro lado del muro, ¿no? En la parte de Europa Oriental, Eurasia. Ha sido asesor de la Duma, por supuesto ha sido asesor del presidente Putin. Y sí, podemos decir que es un poco radical en sus reflexiones, pero que lo que nos comparte esta vez me parece que viene mucho al caso por la coyuntura en la que nos encontramos en este momento de nuestra relación con los Estados Unidos y con el sur global, ¿no? Aprovechando que fue hace algunos días apenas la cumbre de los BRICS en Brasil, y me parece que estas reflexiones vienen muy al caso, así que leo lo siguiente. Dice Dugin: lo que Occidente está probando en Irán es un método, lo que busca es un mapa. Sabe que no puede ganar una batalla justa, por eso no lucha con justicia. Se infiltra desde dentro, golpea desde las sombras y usa a sus agentes para agotar a las naciones hasta que su soberanía se derrumbe por puro agotamiento. Esto no es nuevo. Occidente es un imperio que ejerce su dominio mediante la infiltración, no la invasión, el asesinato en lugar del diálogo, la fabricación del colapso por erosión interna de la víctima. Y los países del sur global siguen cometiendo el mismo error. Creen que lo que ocurre es una crisis gestionable, no un sistema que debe ser destruido. Aquí no hay un conflicto, aquí hay un depredador y una presa. Y sigue. Y si China, Rusia y el mundo emergente no comprenden esta ecuación en su totalidad, serán los siguientes en la mesa del carnicero. No solo serán por débiles, sino precisamente porque se están levantando, y ese levantamiento es su crimen. Y más adelante nos dice: la descolonización no es posible sin poder. El mundo no se equilibra con conferencias, declaraciones y ruedas de prensa. Se equilibra cuando el imperio occidental deje de sentirse seguro en su interior, cuando sus fronteras sientan lo que sienten nuestras fronteras, cuando sus ciudades dejen de estar a salvo de las consecuencias graves. Y sigue, hay muchas citas que extraer de ahí, pero viene al caso porque, bueno, pues acabamos de ver que el presidente Trump finalmente logra aprobar esto que él llama la hermosa ley fiscal, la cual, dicha por analistas norteamericanos, no es más que una versión, digámoslo así, de Robin Hood al revés, donde de lo que se trata es de retirar la mayor cantidad de recursos posibles a todo lo que tenga que ver con programas sociales o similares, ya sea salud, educación, etcétera, y destinar esos recursos más bien a ayudar a las empresas a gastar menos en impuestos, a reducir el tamaño del gobierno, en consecuencia de la participación del Estado, a fomentar el libre mercado y a
¿cómo se dice? Darle rienda suelta a, 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 a la industria armamentista, porque también hace un importante aportación al tema armamentista, mismo que ya habíamos visto que se había promovido en la OTAN y que pues los miembros finalmente aceptaron, ¿no? Lo cual nos dice que estamos probablemente en el advenimiento de un nuevo estilo de gobierno más bien de carácter neofascista. Y lo podemos ver con esta reciente cárcel, la cárcel de los cocodrilos, o como se le llamó en inglés, el Alcatraz de los cocodrilos en los Everglades, unos humedales que se encuentran a unos 60 kilómetros de la ciudad de Miami, en la Florida, y que fue construido en un tiempo récord, como no menos de un mes. Está hecho prácticamente como de estas tiendas de campaña o construcciones muy poco sólidas en las que se pretende guardar ahí hasta 5,000 personas, ¿no? Y como decía uno de los activistas sociales que fueron a protestar en la inauguración de este centro de detención, pues en plena época de huracanes, eso se puede convertir en una tragedia humana sin proporciones, ¿no? Pero bueno, el gobernador de Santis recibió, a pesar de las diferencias que tuvieron en elecciones pasadas, siendo los dos candidatos a la presidencia por el partido um, republicano, eh, celebraron la inauguración de este centro, ¿no? Al mismo tiempo que veíamos en redes sociales cómo se publicaba la foto de una niña que difícilmente hubiera llegado a los 7 años, siendo esposada por la Agencia de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos, el famoso ICE. Una foto francamente vergonzosa que habla de que la política de migración del presidente Trump tiene características evidentes de violación a los derechos humanos, ¿no? El número de detenciones ha crecido de manera bestial en los últimos meses, se habla ya de 56,000 arrestos, y sabemos que el propósito de dicha política es llegar al millón de personas en el primer año de gobierno del presidente Trump, ¿no? México está pues medianamente preparado. Eh, Aquí hay de este lado de la frontera un programa que se llama México te abraza, donde se supone que vamos a recibir a los connacionales que sean deportados para tratarlos de reintegrar a sus comunidades, se les va a ayudar de diferente manera. Eh, la realidad es que eso todavía no ha ocurrido. Han habido muy pocas deportaciones, porque evidentemente no es un proceso sencillo, a pesar de que no se está respetando en ninguno de estos casos el debido proceso a lo que cualquier persona que comete una infracción tendría derecho, ¿no? Pero bueno, todo esto muy en el sentido de la agenda norteamericana de golpetear a México de todas las maneras posibles. Lo vimos la semana pasada con el señalamiento de estos bancos que supuestamente están haciendo lavado de dinero, no se presentaron ninguna pruebas. Y ahora vienen más jugadas sobre el tablero, ¿no? Como por ejemplo este acuerdo al que llegaron con uno de los delincuentes más buscados, Ovidio Guzmán, que llegó a un acuerdo con el Departamento digamos, con la Fiscalía norteamericana para que le retiraran los cargos en Nueva York y se declarara culpable en Illinois, lo cual le ayudaría a evitar por ejemplo, una sentencia eh, por vida, si coopera con las agencias norteamericanas para la captura de otros elementos clave en este complicado negocio de los estupefacientes y tráfico de armas, ¿no? Lo cual evidentemente va a tener implicaciones políticas para México, porque entre otras cosas lo que se busca es que se señalen no solo delincuentes en México, sino también eh, pues miembros de la eh, élite política en México, de cualquier partido. No hay, ahí sí sabemos que no hay una predilección en especial, pero por supuesto
pues habrá varios señalados del partido que hoy se encuentra en el poder. Así que esta agenda sigue adelante. Están pendientes los juicios y declaraciones de otros capos muy importantes que, por cierto, uno de ellos fue secuestrado en México y llevado de manera muy poco clara a los tribunales en Estados Unidos. Y a eso le agregamos que también se arrestó la semana pasada a un boxeador hijo de una leyenda mexicana, Julio César Chávez Jr., también en condiciones poco claras, porque apenas unos días antes había tenido una pelea que fue televisada a nivel nacional, que seguramente generó muy buenas ganancias para anunciantes y promotores, y pareciera que la autoridad norteamericana se esperó a que pasara la pelea para poderlo arrestar. Alguien que, por cierto, también tiene una orden de aprehensión en México por el supuesto delito de tráfico de armas y asociación delictuosa. Así que la agenda en ese sentido no se va a detener. El presidente Trump va a seguir tratando de debilitar al gobierno de México en medida que viene la próxima negociación del Tratado de Libre Comercio y que en ese sentido esta ley fiscal que acaba de aprobar también afecta severamente ese proceso. Entre otras cosas porque la posibilidad de que empresas norteamericanas invirtieran en México incluso se materializara esto que se ha hablado en repetidas ocasiones de integrar las cadenas productivas de este lado de la frontera en el famoso nearshoring, pues esta ley lo que hace es retirar todos los incentivos para que eso suceda. Y bueno, para terminar de acompañar ese tipo de iniciativas, el presidente Trump anunció que todos los países del mundo que de alguna manera estén alineados con el grupo de los BRICS recibirán un arancel adicional a los productos que comercien con los Estados Unidos del 10%, ¿no? Como lanzando una advertencia de que, pues bueno, si ustedes se quieren unir a este bloque que es anti-norteamericano, pagarán las consecuencias en nuestras relaciones comerciales, ¿no? Y bueno, México no es parte de los BRICS, aunque sí participó en la cumbre como observador, en la cumbre que se llevó a cabo el fin de semana pasado en Brasil, en el que parece que la declaración más importante de las que se hicieron tiene que ver con la reconformación del Consejo de Seguridad de la ONU, porque se dice que los miembros que están ahí llevan demasiados años y no han tenido, eh, tendría que ser más plural ese consejo, sobre todo entendiendo que estamos en un mundo terriblemente convulsionado, ¿no? Así que esa es una de las propuestas. México tuvo una serie de relaciones, entrevistas bilaterales desde luego con Brasil, con Uruguay, con Guatemala, porque el próximo año viene la reunión de la CELAC, que la sede va a ser en Montevideo, Uruguay, y la CELAC es un bloque latinoamericano que pudiera dar una salida para tratar de enfrentar mejor las presiones que vienen pues de varias partes del mundo, porque también, aunque los BRICS tienen una postura, digámoslo así, muy amigable, han creado un banco de desarrollo que pretende facilitar créditos para investigación y una serie de cuestiones, pues también hay un interés ahí que no hay que soslayar y que pone en predicamento la relación que tenemos, en particular de México, con los Estados Unidos, que pues, es un supuesto socio comercial muy importante para nosotros, que sí lo es, me refiero a supuesto en cuanto al calificativo de socio, porque parece más otra cosa que un socio, pero bueno, así que pues hay un montón de retos ahí que habrá que barajar con mucho cuidado y que apoyarlo con los procesos que se están dando en México. La semana pasada también hubo una reunión importante en Palacio Nacional con los empresarios que están eh, involucrados en esto del proyecto de industrialización del país llamado el Plan México, donde por lo visto no hubo grandes resoluciones, sino simplemente pareciera que fue una reunión en la que se buscaba pues confirmar el apoyo que tendrá la presidencia de la República
con las inversiones y los procesos productivos que piensan desarrollar estos empresarios en México. Así que todo el mundo salió muy contento, no estaban todos los empresarios, y también nos damos cuenta que se trata de un grupo de empresarios, no son todos los empresarios de México, hay otros grupos que no están necesariamente muy contentos con la política económica y social que está desarrollando la presidencia de la República, pero bueno, le fueron a dar su apoyo a la presidenta, que ahora enfrenta, en relación a este proceso de industrialización del país, una serie de la República Mexicana. Hemos visto que pues que todos estos conflictos, quizá podríamos nombrar unos 6 o 7 estados, incluyendo Michoacán y hasta Sinaloa, donde hay una franca amenaza, sobre todo de carácter ecológico y social, en todos estos procesos. Y siempre vemos que detrás de ellos se encuentran empresas transnacionales o industrias muy poderosas, desarrollos inmobiliarios, porque la lucha siempre termina siendo por el agua, por la tierra y por la sanidad ecológica. Así que hay en estos momentos alrededor del país varios de estos procesos evolucionando, y pareciera ser ya un asunto que hay que tratarlo a nivel nacional, aunque muchos de ellos tienen carácter local, como lo que pasó el otro día en la Ciudad de México, justamente en relación con la gentrificación, o otro proceso social que está teniendo consecuencias importantes y que eventualmente demandará al gobierno federal una coordinación con los gobiernos del estado, de los estados, para tratar de resolver estos problemas de diferente manera. Por ejemplo, se dice que en Querétaro hay un conflicto por el agua porque hay la intención de instalar data centers muy ambiciosos, que sabemos que son proyectos que consumen grandes cantidades de agua, y la respuesta que tuvo el gobierno local no es satisfactoria desde ningún punto de vista, ni siquiera técnico, mucho menos social y mucho menos de equidad. Así que pues no tendremos agenda legislativa hasta septiembre. Ya se aprobaron varias reformas en el proceso que terminó el 2 de julio, muchas de ellas bastante controversiales, que ya platicaremos después, y veremos qué prepara la presidencia de la República para las sesiones de septiembre. Desde luego ya se está trabajando en un tema electoral, que es todo un tema, ¿no? Porque esto viene desde los años del gobierno del presidente Salinas, y todas las implicaciones que tuvieron las reformas de su momento, en ese momento, que hasta hoy en día siguen impactándonos de una o de otra manera en la vida política de los mexicanos. Así que, como siempre decimos, Miriam, una agenda cargada de temas, retos muy importantes al frente, y bueno, pues esperemos que con la colaboración de todos podamos irlo solventando de una u otra manera. Y respecto a, hablando de impactos, ¿de qué manera crees que ha impactado la retórica y las políticas de Trump del Make America Great Again, ¿no? A la soberanía de México y también a la soberanía económica, particularmente en el contexto de su inserción subordinada a las cadenas globales de valor del norte global? Pues sí, como dice el doctor Meyer, para poder ejercerse soberanía hay que tener poder, y vemos que la relación entre México y Estados Unidos es terriblemente asimétrica en muchos sentidos. Y además nosotros desde el año 92 o 94 más bien, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo que apostamos fue a convertirnos un poco de los incondicionales de los Estados Unidos, y hoy vamos a pagar ese precio, ¿no? La presidenta Sheinbaum dice que vamos a cooperar sin subordinarnos. Yo no quiero desmentir a la presidenta, ni mucho menos, pero francamente está muy complicado. Ya vimos, parece no ser una tendencia todavía, pero ya vimos una disminución en las aportaciones de las remesas que hacen nuestros connacionales a México, y sabemos el valor que eso tiene, no nada más en el monto y en el número de dólares que envían, sino en lo que eso significa socialmente para las familias mexicanas, ¿no?
Así que sí, yo creo que estamos en un momento donde va a ser muy difícil poder luchar con el tigre norteamericano, y las puertas que se nos abren en el club, en el sur global, van a ser muy difíciles de acceder a ellas y de tomarlas, porque la presión va a ser brutal y va a venir de todos lados, en lo comercial, en lo político. Hay elecciones intermedias en Estados Unidos el próximo año, y aunque la presidenta se enoja y dice que no, pero de que nos van a agarrar de piñata, yo no tengo la menor duda de que nos van a agarrar de piñata. Así que complicado, muy complicado, Miriam, definitivamente. Leonardo, moltes gràcies, com sempre, per la teva col·laboració. La teva aportació ha estat fonamental per enriquir aquest espai amb una visió profunda, clara i ben documentada sobre la realitat complexa i dinàmica de Mèxic. Gràcies novament. Encantado, Miriam. Gracias a ti. Som el fil que et connecta amb el país. Connexió cada dia a RAP Ràdio. Dilluns, Connexió Luxemburg. Dimarts, Connexió Argentina. Dimecres, Connexió Madrid. Dijous, Connexió Mèxic. Divendres, Connexió Catalunya. Escolta'ns a rap.cat, a les plataformes de podcast i a YouTube. Si vius a l'exterior, som la teva ràdio. I passem ara a la meva col·laboració sobre Frida Kahlo, una ícona del surrealisme i del feminisme nascuda el 6 de juliol del 1907. El 6 de juliol del 1907 va néixer a Coyoacán, Mèxic, una de les figures més icòniques i transcendents de l'art del segle XX. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, més coneguda com a Frida Kahlo. Aquesta data marca l'inici de la vida d'un artista que no només va transformar la pintura amb el seu estil profundament personal i simbòlic, sinó que també va constituir una figura de resistència cultural, política i feminista. Frida Kahlo va créixer en un entorn enriquit per la confluència de cultures. La seva mare era d'origen indígena i espanyol i el seu pare un fotògraf d'origen alemany. Aquesta diversitat d'influències es reflecteix profundament en la seva obra, on es barregen elements de l'iconografia precolombina, la tradició religiosa mexicana i les avantguardes europees. Tot i que ella mateixa va afirmar haver nascut al 1910, coincidint simbòlicament amb l'inici de la Revolució Mexicana per vincular la seva existència amb aquest moment fundacional de la història moderna de Mèxic, els registres oficials assenyalen el 6 de juliol del 1907 com la seva veritable data de naixement. Aquesta doble referència temporal no és una simple anècdota biogràfica, sinó una mostra de la consciència política i identitària que va marcar tota la seva trajectòria vital i artística. La seva obra pictòrica, especialment els autorretrats, no pot desvincular-se de la seva experiència personal del patiment físic i emocional. L'accident que va patir als 18 anys, en què un tramvia va col·lidir amb un autobús on viatjava, la va deixar amb seqüeles greus que la van obligar a sotmetre's a nombroses cirurgies i períodes prolongats d'immobilització. Aquest dolor es va transformar en matèria artística i Kahlo va convertir el seu propi cos en llenç i símbol de la resistència i de l'existència també. Malgrat ser sovint vinculada al moviment surrealista, Frida rebutjava aquesta etiqueta, afirmant que no pintava somnis sinó la seva pròpia realitat. Aquesta afirmació sintetitza la singularitat del seu llenguatge visual, una expressió radicalment honesta de la seva existència travessada pel gènere, la malaltia, l'amor, la maternitat frustrada i la identitat cultural. La figura de Frida Kahlo ha transcendit les fronteres del món de l'art per convertir-se en un referent global del feminisme, del pensament anticolonial i de la lluita per l'acceptació de la diversitat corporal i identitària. Com a artista i com a dona, la seva vida i obra continuen inspirant generacions arreu del món. Recordar el 6 de juliol del 1907 com el dia del seu naixement no és només un exercici de memòria històrica, sinó també conforma un reconeixement de l'impacte profund i durador que aquesta pintora mexicana ha tingut i segueix tenint en el pensament crític i en la cultura contemporània. L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. I anem ara amb el Lluís Rius, nostre amic i convidat, per conversar sobre aquestes jornades per la memòria democràtica de l'exili republicà. Lluís, benvingut a Connexió Mèxic, benvingut a Mèxic també.
Com ha anat el viatge? Explica'ns sobre aquests dies per Madrid y Valencia. Hola, querida Miriam, un placer estar aquí contigo, con mi querido amigo Leonardo, con toda tu audiencia. Pues fue un viaje maravilloso por Madrid y Valencia unos días, a propósito de estas jornadas por la memoria democrática del exilio español republicano, que organizó el Ateneo Español de México con las instituciones que tú mencionabas al principio, y que se celebraron en el Ateneo de Madrid del 17 al 20 de junio y en el Centro Cultural La Nau, maravilloso, de la Universidad de Valencia, el 24 y el 25 de junio. Pues fue un placer participar de estas jornadas y bueno, pues disfrutar un poco del verano madrileño maravilloso y del valenciano que no se queda atrás, ahí con amigos mexicanos y españoles que nos encontramos. Y sobre todo en la feliz concurrencia, el feliz desarrollo y las conclusiones de estas jornadas por la memoria democrática del exilio español, que demostraron la vigencia del tema del exilio como tal y su conexión con múltiples temas y problemas de toda índole en la actualidad. Dentro de esta vigencia del exilio como tema y por sus ramificaciones rizomáticas y muy directas con muy diversos temas, salieron a relucir también nuevos abordajes metodológicos, teóricos, con los que se accede ahora al tema, así como numerosos tópicos que quedaban pendientes de revisar. De pronto decimos, ya se habló mucho del exilio, ya tenemos todos los datos, y no, van saliendo más y más, incluso en aquellos temas ya muy transitados. Como todo gran tema, este del exilio español en México siempre da algo nuevo y abre horizontes para vislumbrar el presente en muchas situaciones políticas, sociales, artísticas, culturales, y el futuro. Lo que ya quizá ha quedado agotada es esa revisión historiográfica que lo compartimentaba este tema y lo romantizaba, esta romantización del exilio, como que bueno, todo salió muy bien, ganaron los malos, perdimos los buenos, pero luego todo floreció como si nada gracias al amparo de las autoridades mexicanas, que eso desde luego siempre se debe resaltar, pero que no se buscaban los contrastes y las dificultades que tuvo que pasar el exilio en todo momento. Esta visión compartimentada como que ya va quedando atrás, y lo que se perfila como novedoso, en cambio, nos brinda un panorama más amplio y profundo en el que tienen lugar las microhistorias, lo que ha sido invisibilizado por los enfoques oficialistas del exilio, las particularidades que se perdieron en las generalizaciones y que ahora salen a relucir, y los enfoques, lo que quedó fuera de los enfoques reductivos. Entre otras cosas, bueno, pues las historias de vida de muchos exiliados que no necesariamente entraron al mundo de la cultura o del arte o de la ciencia o de la arquitectura, de estos grandes temas en que tanto aportaron, sino que fue más en temas de agricultura, de comercio, de distintas actividades, y que también tuvieron un impacto pues muy interesante en la sociedad mexicana. Así, a partir de una muy interesante pregunta que se hizo uno de los ponentes, que es esta pregunta: ¿el exilio español hoy para qué?, tuvimos ocasión de aprender mucho en torno a esta pregunta, sobre, por ejemplo, la participación de exiliados españoles en la Legión del Caribe, esta legión organizada en Cuba, República Dominicana, en Costa Rica, en parte en México, de luchadores sociales, activistas y políticos, sin lugar a dudas masones en su mayoría, que para oponerse
a la proliferación de los fascismos en esa región, crearon esta legión de combatientes que tenían por misión derrocar a las dictaduras del área, como la de Trujillo en República Dominicana, la nicaragüense, también en un momento dado las cubanas, y que solamente triunfaron en Costa Rica, donde quedó el pelón Figueres, José Figueres, otro importante masón, quien luego desmontaría el ejército costarricense. Y bueno, esta legión perduró hasta el momento en que surge el movimiento revolucionario encabezado por Fidel Castro, y que encabeza la Revolución Cubana, y todavía recibe ayuda de esta legión del Caribe, que es muy importante, es un prólogo fundamental de la Revolución Cubana. Y bueno, se estudió en estas jornadas, se analizaron exiliados españoles que participaron en estas, así como otros tópicos relacionados con la pedagogía del exilio, donde se vieron muchas aportaciones, también nuevos aspectos a propósito del dulce y a la vez muy triste tema de los niños de Morelia, a la presencia del exilio español también en la arquitectura mexicana, también en las problemáticas sociales y artísticas de México, la participación de las mujeres, esto fue muy importante, la correspondencia entre Enrique Díez Canedo y diversos intelectuales mexicanos, fue muy enfocado también este exilio en su conexión y en sus repercusiones y en su interlocución con el contexto mexicano. Tal sentido también se analizó a la pintura de Manuela Ballester, entre otras muchas pintoras del exilio que ahora van surgiendo con mucha fuerza, tanto de la primera como de la segunda generación del exilio, es decir, de las que llegaron muy niñas o ya nacieron aquí, y también, en fin, tantos temas como los exiliados en México y la residencia de estudiantes, tema fundamental. Algo que es muy importante de resaltar son los estudios actuales sobre instituciones españolas muy relacionadas con el exilio, como son la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos, este gran pensador kraussiano, que en 1910 crea esta institución que se conectará con la residencia de estudiantes. Son dos instituciones muy ligadas entre sí y que tienen mucho que ver con el surgimiento y con la consolidación de esto que se llama la generación de plata del pensamiento, del arte y de la ciencia en España, muchos de los cuales vendrán de exiliados a México. Destacan también estudios monográficos de personas, educadores, artistas, luchadores, activistas, que no están contemplados en la memoria legalizada del exilio. Las palabras en estas jornadas de don Fernando Serrano Migallón, tanto como conferencia magistral como inaugural en Valencia, con su habitual poder reflexivo y sintético, arrojaron luz sobre la significación y las aportaciones del exilio en México y fungen como la plataforma a futuras investigaciones sobre diversos asuntos, como por ejemplo el cambio de percepción que se tuvo en la mentalidad mexicana sobre los españoles a partir de la llegada del exilio español. Esto es muy interesante. Ante las preguntas de cuál fue el impacto en la sociedad del exilio español en México, uno de estos muy claros fue que cambiaron tanto la constitución como la percepción de los españoles en México. Recién antes de que llegaran existía en México un acendrado antigachupinismo que encabezaban Lístar Zubida entre los escritores, Diego Rivera entre los artistas e intelectuales, incluso Diego Rivera patrocinando un periódico antigachupín en México, que lo que buscaban era minar el poder adquisitivo de la antigua colonia, que tenía acceso a las panaderías, hoteles de paso, grandes negocios en México, y entonces se veían como
pues instituciones como negocios que desplazaban a los mexicanos. Era un poco la visión liberal radical que se había heredado del siglo XIX y que prevalecía. Con el exilio español, a su llegada, bueno, por un lado se sigue manteniendo esta colonia antigua española con negocios pues del todo, legítimos y genuinos, pero se amplía un poco esta constitución. Con la espléndida organización tanto de Juan Luis Bonilla, su presidente actual, y todo el equipo del Ateneo Español de México, las jornadas involucraron ponentes mexicanos y españoles de primera línea que llevan muchos años aprendiendo, abriendo caminos en este terreno. La conclusión es que el tema del exilio goza de muy buena salud y de que es un panorama futuro abierto y cordial, esto es muy importante decir, a quienes deseen aportar algo. Quedan abiertos espacios que vamos a tener en México, en el IMBA, esperamos que en el Museo Caluz, en el Ateneo de México, Español de México, a quienes deseen contar, por ejemplo, su biografía, sus experiencias, su participación como tercera generación, si es que así se asumen, o bien gente que quiera decir algo a tal respecto, y se planean seminarios abiertos, permanentes y no necesariamente permanentes, en los que se presenten obras de arte, reflexiones, etcétera. Por ejemplo, en el Museo Caluz se presentó hace poco tiempo un video preparado por Alba Farrese Mitiel, precioso, en el que habla de 5 generaciones de mujeres de su familia cuyas vidas entrecruzadas derivaron en el exilio hacia México. Uno creía de pronto que ya los temas se habían básicamente agotado, y no. En España se está abordando el tema desde varias instituciones y desde muy diversos enfoques, y en México también, muchos de ellos anclados en un presente que nos asusta siempre más que el pasado, ¿verdad? Con la magnífica intervención de Leo hace un momento, pues nos dimos cuenta por lo que estamos pasando en México, y sí, tomamos varias enseñanzas quizá, tanto de la guerra civil como de los antecedentes de esta, y luego pues la posguerra y demás, pues para echar nuestras barbas a remojar y estar preparados a este presente, a este futuro infausto que ya llegó, y a las pues a las asechanzas de un imperio pues que está colapsando y bueno, y enredándonos en tantos problemas. Pues muchas gracias. Gracias, Luis. Pero una pregunta, ¿en qué sentido toda esta serie de aportaciones que se hicieron académicas y también institucionales que se presentaron que fueron presentadas en las jornadas, crees que puedan influir en las políticas públicas actuales sobre la memoria democrática tanto en México como en España? Pues una de ellas me parece que es analizar cuáles son las debilidades de las democracias, sus puntos flacos, sus puntos de quiebre, para estar pendientes e impedir pues que por ahí se rompa un sistema democrático o un sistema pues de relaciones internacionales, digamos, simétrico y de mutuo respeto. Poco pensando en lo que fue la Segunda República Española, con el levantamiento, bueno, y aún antes, fue quedando claro que era una democracia un tanto frágil, un tanto cuestionada, un tanto a expensas de grupos políticos poderosos que imponían condiciones también externas. Ahora se ha descubierto, por ejemplo, cómo entre Francia e Inglaterra firmaron un pacto para no intervenir y no apoyar a la República, y al mismo tiempo de presionar. Entonces, más aparte lo que presionaron lo que serían las potencias del eje. Entonces, pues un poco sirve para cuidar estas democracias actuales de todo este tipo de presiones que buscan un poco lo que Leo decía al principio,
ir erosionando por dentro a la República ante tanta presión, al grado tal de llevarla a su punto más débil, digamos. Esto creo que es una lección importante que se puede tomar de ese proceso. Doncs moltíssimes gràcies, Lluís, per la teva participació, que ens convida a no oblidar i a continuar construint una memòria viva i a reflexionar sobre com la recuperació de la memòria dels exiliats és no només un deure històric, sinó que també és una manera per afrontar amb empatia i sobretot amb responsabilitat les crisis humanes contemporànies. Así es. Moltes gràcies, Lluís. A ti, Miriam, encantado. Gràcies també a tots vosaltres, oients i espectadors, per ser-hi cada dijous i ens retrobem a la pròxima emissió de Connexió Mèxic per continuar reflexionant, recordant, pensant i compartint. Fins la propera.